Bitácora Antropológica número 24, segunda parte. Hoy continuamos hablando de la conversión y ruptura de la doctrina mormona en México, poligamia y redefinición étnica. Con esta cápsula terminamos nuestra segunda temporada y para esto pues hemos invitado a un par de amigos, un par de compañeros de la misión para seguir hablando sobre el mormonismo. Está con nosotros Moisés Andrade y está con nosotros Francisco Valdés, ambos miembros de la Iglesia Sud, Santos de los Últimos Días, ambos misioneros, ex misioneros y pues conocedores de la doctrina mormona para que podamos comentar. ¿Cómo estamos, Moisés? Muy bien, Said, con esta buena oportunidad que nos das de conversar, saludarte igual y pues nada, aprender, discutir y convivir también, ¿por qué no? Estamos bien agradecidos por la invitación. Gracias, Said, por esa oportunidad, viejo. Gracias, Andrade, por el chance. Déjenme decir que Andrade es de las pocas personas que conozco que tiene un librito como este. Muchas gracias por haberlo comprado, aunque sé que está un poco cariñoso, pero no tengo regalías todavía. No, tranquilo. Fue un placer poder apoyar tu proyecto. La verdad, muy buen libro en las páginas que he leído. Para ser honesto, ya hablamos de eso en dónde voy, pero siempre un proyecto que hace alguien, en mi forma de ver, es algo respetuoso. Y lo que has hecho tú, con todo respeto, mis más felicitaciones, mis más sinceras felicitaciones. Gracias, Moy. Francisco, ¿qué onda? ¿Cómo estás, carnal? ¿Qué onda, Said? ¿Cómo estás? Bueno, aquí estoy rico en este día. Gracias. Bueno, también dos cosas que unen a estos brothers es que ambos están en Estados Unidos. Decía yo, son exmisioneros, son santos de los últimos días y bueno, vamos a platicar. Como ustedes saben, tenemos un texto o una investigación que realicé que tiene que ver con parte de la historia de los mormones en México. No es un libro que hable sobre mormones oficiales, digamos, sobre los santos de los últimos días. Es un libro que habla de una comunidad disidente de la iglesia oficial, ¿no? De la iglesia santos, o digamos de los sud. Pero para entender el presente, cuando yo los investigué, cuando yo estuve trabajando con ellos, era importante hacer una recapitulación de la historia, decíamos en la cápsula anterior, que nos lleva a ondas muy lejanas, nos lleva a ordenanzas, a ritos que son más antiguos, pues, que digamos que el descubrimiento de América y que la fundación de la misma Iglesia Sud. Estoy hablando de ordenanzas que tienen que ver con Adán y Eva, que ustedes conocen, que tienen que ver, digamos, con las investiduras. O sea, es tan lejano, digamos, el pasar el tiempo, digamos, ¿no? El rascarle que nos lleva hasta Adán y a Eva. Si la doctrina mormona tiene ritos muy antiguos, y el más antiguo que puedo ver es de la investidura con Adán y Eva. Entonces nos está hablando de un ir al pasado, muy atrás, porque como muchos pueblos, el pueblo mormón y el pueblo de que yo estudié, la colonia industrial, se definen como un pueblo elegido, como el pueblo que Dios escogió para ser guiado. Y en ese sentido hay algo muy importante que tiene que ver con el título del libro, que tiene que ver con el título de la bitácora, que es cómo la doctrina mormona generó un conflicto al interior de la iglesia en México y a partir de ahí se dio una redefinición étnica. Estoy hablando de la idea de ser descendientes de judíos, que nosotros conocemos como el pueblo lamanita y el pueblo nefita, ¿no? ¿Qué piensan? ¿Cómo les llegó a ustedes esta idea de ser descendientes de judíos y asumirse como lamanitas, Moisés? Cuando tú lo escuchaste, ¿qué dijiste, cabrón? ¿Cómo te pareció?
Fíjate que es un concepto un poquito, para mí ha sido un concepto complejo, no solamente por el hecho de definirme como una persona de cierta rama judía o definirme de cierta sangre. Es un concepto para mí de fe. Y yo lo veo de esa manera, porque en realidad si te pones a estudiar y a verificar datos históricos, como tú dices, a rascarle, ¿no? A ver desde dónde provienes, de dónde vienes, eh, en una manera literal te puedes dar cuenta, pero en mi caso no ha pasado así, ha sido una situación de fe, una situación de creer en algo que proviene de la fe. Es un concepto a lo mejor un tanto diferente, pero igual en algunas ocasiones, porque no lo he estudiado definitivamente, el hecho de tener una línea directa de ese conocimiento y literalmente saberlo. Así es como yo lo redefino, como dices tú, lo redefino en mi persona y creo en eso. Más bien, Moisés, lo que yo entiendo que tú no estás seguro, digamos, si eres judío o no, ¿no? Por eso dice, es de fe. Yo creo Sí. pero no me consta. Mi Ahí. pregunta es, cuando tú te enteraste de esto, ¿te generó qué te provocó como persona? O sea, tú eres de Michoacán y dices, ah, caray, pues yo Sí. te pregunto, ¿o no te causó ningún interés? ¿No te pareció importante pensar que podía ser un judío en Michoacán? ¿O no? ¿Qué pasó cuando te enteraste de este concepto? Mi pregunta es, ¿te generó algo o no? ¿No te importó? ¿Te pareció Bueno, sí, interesante o qué pasó? sí me importó, obviamente sí me importó, porque tú sabes que la fe viene por parte de creer en algo. Ok, yo creí en un conocimiento basado en eso, bíblico, conocimiento del mormonismo, si lo podemos decir así. Y claro que sí me afectó, porque vamos a pensar emocionalmente, me afectó en saber mi providencia, es decir, ok, vengo de tales personas, qué buena onda. El saber de una manera compartida, pues igual, porque tienes ahora o te das cuenta de que provienes de alguien y quieres compartirlo, quieres decir, mira, bueno, sí, nací en Michoacán, en el país de México, pero en realidad vine de otros lugares, o sea, mis descendientes vienen de otros lugares, y eso es algo que te afecta emocionalmente para compartir y alegrarte tal vez de saber tus raíces en el aspecto qué sé yo, uh, no sé cómo explicarlo, en el aspecto de deslindarme de que nací en Michoacán y que soy mexicano y mis raíces están de aquí y no puedo aceptar una forma de creer o de saber de mi descendencia o de dónde provengo. Es algo que personalmente no me afectó a mí, no fue algo que, que tenía yo como, ok, no puedo aceptar estas cosas porque yo soy de aquí, yo nací de aquí, provengo de gente mexicana, india de parte de mi mamá, o a lo mejor mestiza de parte de otro tipo de genes, ¿no? De parte de mi papá. Pero la realidad a mí me transportó más allá, porque sabemos que venimos hablando religiosamente, sabemos que venimos de Adán. Entonces, si vemos la historia, entendemos la familia de Adán y sus descendientes, de dónde provienen.
esa es mi base y la manera en que yo lo pienso, es la manera en que yo como religioso que soy y en la manera en que lo comprendo, así me hace entenderlo de esa manera. Ok, gracias, Moisés. Francisco, ¿qué piensas? Bueno, a mí me cayó de sorpresa, la verdad. O sea, yo creo que era un momento también en que muchas cosas eran como, pasaban rápido en mi vida. O sea, tenía 17 años cuando conozco la iglesia y exactamente al año, pues me invitaron a servir en la misión y yo creo que 2 semanas antes de entrar al centro de capacitación misional, recuerdo que el patriarca, la persona de la iglesia que, que da una bendición y te dice eso mismo que estás mencionando, ¿no? Fue en el momento que me enteré que yo pertenecía a esta línea a través de José, o sea, José, Efraín, Manasés, y yo era Manasés. Yo dije, ¿qué es esto? No, o sea, no lo entendí, la verdad, soy honesto, ¿no? ¿Para qué te digo? Sí, ya me fui con esa idea, ¿no? No entendía, lo recibí porque había muchas cosas que en esa bendición se iban, venían a futuro, ¿verdad? Por eso es una bendición a futuro a partir de ese momento. Entonces, cuando me enteré de esto, pues la verdad que no le presté la debida importancia porque no sabía qué tan importante. Sin embargo, durante la misión, cuando empecé a conocer más de la iglesia, porque tenía muy poco, o sea, mi conocimiento era sumamente básico, al igual que Moisés, me fui por fe, por el entusiasmo, eh, por todo este asunto. Cuando empiezo a leer el libro de Mormón, empiezo a leer la Biblia, que en mi vida la había leído, o sea, seamos honestos, digo, si algún misionero, a menos de que haya ido al seminario, ¿no? Todo este rollo, pero bueno, te enteras de mucha información y tienes compañeros, yo tuve compañeros que sabían un montón y yo les preguntaba, ¿no? Y entonces veíamos un poco acerca de la historia de José y poco a poco fue como haciéndose más mío eso que había escuchado, ¿no? Pero la verdad que hasta el momento, bueno, tengo una historia, y la iba a contar, pero bueno, la voy a contar ahora porque creo que me llamó mucho la atención. Tuve la oportunidad de vivir en el Caribe por casi 12 años y trabajé para la iglesia. Trabajaba en el centro o sea, quitaron el centro de empleos, ¿verdad? O sea, vino otra organización para ayudar a los hermanos. Pero lo que me llamó la atención de esto es que mi jefe me dijo, Francisco, de aquí, de todos nosotros, de todos los que estábamos en esa reunión, tú eres el único que tiene descendencia directa con José, ¿no? Con José. Yo dije, ¿y por qué me salió con este rollo? Pero casualmente... Chinga, yo no conozco ningún abuelo, ni mi jefe, ni nadie se llama José, cabrón, ¿no? Exacto. Pero tú sabes por qué era el contexto, porque en el Caribe, las islas, o sea, mis compañeros, uno era jamaiquino, el otro era de Puerto Rico, de hecho mi jefe era puertorriqueño, es puertorriqueño, los de República Dominicana, de Haití, de las islas de West Indies, todo lo que es Trinidad y Tobago, Surinam, toda esa área, todo mundo caribeño de islas, y yo era el único, la manita, digamos, el único azteca que estaba ahí, ¿no? Entonces, él me dijo, tú eres el único, Francisco, que eres descendiente directo de José. Nosotros estamos como en un tercer o cuarto plano, pero tú tienes esa descendencia. Entonces, eso fue hace unos años para acá. Entonces, ahorita que lo vuelves a traer, Said, y de verdad que voy a leer el libro, te lo prometo, no. O sea, lo vi que lo tenías, pero dije, bueno, en algún momento lo compraré. Con lo que mencionas, digamos, desde el punto en que recibí esta bendición o esta noticia de que pertenecía a esta rama judía a través de José, y después, 25 años después, me dicen, oye, recuerda que tú estás más cerca que todos nosotros, pues no sé, como que me hace un choque, ¿no? Y ahora que lo pienso y ahora que lo traigo aquí a esta conversación, pues me llama la atención, ¿no? Sobre todo saber qué tan cierto, no es que sea cierto o falso, no es un tema de creencia o no, es un tema de conocimiento, o sea, hay que conocer, ¿no? Claro. Hay que documentarse, ¿no? Básicamente, eso fue lo que fue la noticia para mí hace
35 años y ahora hace unos 5 que me lo volvieron a recordar, ¿no? Déjenme decirles que a mí me resulta curioso como sociólogo y conocedor de varias, digamos, de formación, la formación como conocedor de la formación del pensamiento religioso en distintos grupos, en términos antropológicos, me resulta curioso que una iglesia fundada en Estados Unidos y una iglesia que por un historiador gringo que se llama Harold Bloom define a la iglesia mormona y a la iglesia bautista como las iglesias norteamericanas, clásicas norteamericanas, haga pensar a gente que está fuera de Estados Unidos, nativos americanos, descendientes de nativos americanos, que estar orgullosos de su propia raíz. Eso me llama la atención. Como una doctrina considerada protestante por los conocedores de las religiones, no autodefinirse como protestante, porque la iglesia sud no se va a definir como protestante, les reitere y genere este sentido de identidad a una serie de personas que no está, el libro de Mormón, digamos, José Smith no fundó la iglesia pensando en lo, como dice Francisco, en un azteca, pues, ¿no? En un mexicano. Él no lo fundó pensando en eso. Pero es tan gringa en el sentido que ustedes que viven, yo decía, no es casual que haya dicho que viven en Estados Unidos, porque ustedes van a entender esta idea, la idea gringa de ser el pueblo elegido, de ser la tierra prometida. Por eso Harold Bloom dice, estos mormones y los bautistas son muy gringos, porque está en el gringo, ¿no? En el gringo, digamos, esta idea de que ellos son el pueblo elegido y que son la tierra prometida, es la tierra de la promesa, cabrón. Ese es el sueño americano, vivir en Estados Unidos. Si Estados Unidos se funda a través de la migración de los ingleses, pero es ahí la tierra prometida, ¿no? Las 13 colonias. Por eso es tan gringo la fundación de la iglesia mormona, porque José Smith está pensando como un, como, como un, como un pueblo elegido en América. Y por eso hay la idea de un Cristo en América. Todo es como la versión, digamos, del viejo continente en el nuevo continente. Somos la nueva iglesia, pues, ¿no? Pero resulta que, resulta que por el asunto de la poligamia en 1884, 1,000 gringos, 1,000 norteamericanos llegan a México. Imagínense la cantidad de personas que son. Entre Chihuahua y Sonora hay 1,000 gringos, ¿no? Que han sido perseguidos por el asunto de la poligamia, entonces llegan a refugiarse para acá. En 1932 comienzan una serie de reuniones que se conocen como las convenciones. La última es la tercera convención, por eso hay un movimiento disidente de la iglesia en México que decide solicitar a las autoridades en Lago Salado que el nuevo presidente de misión sea un lamanita, que sea un mexicano. Y entonces, como no lo hay, hacen estas 3 convenciones, estas 3 reuniones, y estas 3 reuniones generan un cisma dentro de la iglesia en México. Una tercera parte de la iglesia se separa, y entonces, de ahí se funda, digamos, la colonia que yo estudio. Pero estamos en esta idea que yo les decía, tiene que ver quizá con el contexto histórico del nacionalismo de Cárdenas, donde hay en todo el país pues una historia de la patria, una idea de orgullo de ser mexicano, y de repente leen en un libro doctrinal que pues son descendientes de un pueblo elegido y dicen, ¿quién carajos? Yo no conozco un pueblo, y Moisés no me dejará mentir, porque Francisco pues es más citadino, pero pues todos los pueblos, ¿no? Yo creo que hasta en Cuautitlán Izcalli se asumen como que son el pueblo elegido también, que aunque ahí se fundó el mundo, ¿no? Digamos, todos los pueblos, los purépechas van a decir, aquí nosotros somos los más picudos, aquí es el ombligo del mundo. Entonces, los de la colonia industrial también dicen, aquí es el ombligo del mundo. Cuando los mormones, en el contexto histórico del nacionalismo de Cárdenas, leen que ellos son el pueblo elegido, pues dicen, pues de aquí me agarro, ¿no?
Pero va, digamos, te escucho, Moisés. sí, va a un interés del personal, de la gente, Said, pienso yo, va a un interés religioso, va a un interés también de cambio y va a un interés de tal vez hasta de personalidad o de entidad personal con la gente cuando elige o se reedifica o quiere ser ese pueblo elegido. No es solamente un hecho de decir, suena bien, el pueblo elegido, pues quiero ser parte de esta onda, quiero hacerlo, sino hay un proceso para poder redefinirse de esa manera, y entender el contexto eh, general de lo que significa la religión mormona o redefinirse como religiosos mormones, el por qué y por la razón por qué lo hacen. Estoy pensando yo no solamente en mí mismo, porque nos dimos la oportunidad de enseñar el evangelio como misioneros hace ya 30 años, y ese proceso lo pudimos notar en esa redefinición de la gente cuando nosotros enseñábamos los conceptos religiosos y la forma de pensar nuestra, de lo que significaba nuestra fe, en lo que creíamos, en lo que sabíamos que era verdad, y, y, y lo transmitíamos así, con ese ánimo de juventud y de flaqueza a la vez, pero redefiníamos a las familias en otro concepto, en otra manera de pensar y en otra forma de vivir y en otra forma de ser. Pero no era fácil. Si ustedes recuerdan, tardábamos a veces meses en convertir a una persona, y las personas así son. Tienen una redefinición por algo que están arraigadas primero, pero tienen que ver cuáles son los cambios que van a hacer. Es importante lo que mencionas para mi forma de ver, el hecho de que viene alguien, ¿no? De gringo o gabacho o americano, y viene con esas ideas por lo que hayas leído en la historia de que fueron perseguidos por la razón de la poligamia, y el gobierno americano no los quiso de esa manera que sobrevivieran aquí. Se cortó esa ley y finalmente los dejaron. Pero hubo muchos que fueron enviados a predicar, como lo fuimos nosotros, a México, es decir, a reedificar o enseñar o instruir a la gente sobre el linaje de donde provienen, de dónde venimos, etcétera, todo lo que representa el proselitismo dentro del mormonismo, y nos hace nosotros, o nos hizo a nosotros y a muchos mexicanos desde lo que lo mencionaste en los años 1784, que nos permitieron entender otro tipo de doctrina y también a la vez de historia, o historia religiosa, si lo podemos entender de esa manera, ¿no? Y reedificamos nuestra forma de pensar y nuestra forma de ser, pero mediante un proceso. No fue algo de así, de volada. Fue algo que, bueno, personalmente fue por fe, pero también por sentimiento y por algo de decir, ok, déjame entender más esto, y empezar a leer y instruirnos. Ese es algo que me gustaría relevar ahí en ese aspecto. Sí, retomando lo que dice Moisés y la anécdota que cuenta Francisco, es, digamos, tratando como de juntar los tres pensamientos y lo que yo les decía. eh, Francisco, tú decías, de repente me dicen, pues tú eres el mero picudo aquí, ¿no? En términos de linaje, ¿no? Y Sí. la palabra linaje quizá para los mormones resulta ser muy familiar, pero para la gente que no está metido en este rollo, pues le parece como si estábamos hablando de los reyes, ¿no? De un asunto, este, pues muy extraño, pues. Pero imagínense, este,
nosotros crecimos, el pueblo mexicano creció creyendo que era como excluido, y entonces los españoles nos trajeron, digamos, la verdad con el catolicismo, y a la hora que uno lee que uno no es el extraño, si uno no es el protagonista de la historia, que desciende de los protagonistas de la historia, es como que, cabrón, pues está bien raro, ¿no? Siempre me dijeron que yo era sin alma, que yo descendía de la gente sin alma, ¿no? Como de lo excluido, de la basura, digamos, de la humanidad, y resulta que yo desciendo de las personas que son los meros picudos, pues entonces, por supuesto que generó algo, pero es bien raro lo que nos contó Francisco, porque esto ya me da la impresión, Moisés y Francisco es la pregunta, me da la impresión que esto ya no es importante para la Iglesia Sud, la, la, el linaje. Ya no se predica, díganme si sí o no, estoy equivocado o no. Nosotros no lo predicamos siendo misioneros, no le dimos mucho énfasis. Eso no es lo importante de ser mormón. ¿Cómo ves, Francisco? O sea, ya no es a lo mejor en 1936 sí era relevante, que los primeros, los pioneros del mormonismo en México lo supieran, pero me da la impresión que ahora la iglesia gira su doctrina y ya no es tan relevante hablar ni de la tercera convención ni de este linaje, de esta descendencia judía. ¿Cómo ves, Francisco? Bueno, la verdad que, pues, no te puedo decir en la actualidad cómo es, ¿no? O sea, cómo fue nuestro tiempo. El tema principal, obviamente, en el tiempo que nosotros servimos como misioneros, era Cristo en América. De hecho, eso fue algo que a mí me llamó muchísimo la atención, porque yo jamás, era un concepto totalmente nuevo para mí, precisamente por lo que mencionas, ¿no? O sea, lo que nos educan en la escuela, todo este rollo de que los aztecas y todo el rollo de los españoles, lo mismo que comentaste, o sea, esa era la historia de México, ¿no? Pero resulta ser que en el libro de Mormón se habla específicamente, de hecho, ahí lo dice claramente, otro testamento de Jesucristo, habla de Jesucristo en América y su vida en América. O sea, esto fue para mí una de las cosas que más me llamó la atención y para mí era el estandarte. Recuerdo perfectamente un folleto, porque en aquella época eran folletos, no había las redes sociales. Dime. Sigue hablando, nada más quiero compartir con ustedes una presentación mientras está hablando Francisco, que está hablando del libro de Mormón, de Cristo en América, todo este rollo, para que vayamos viendo, digamos, esta presentación de justo de lo que está hablando Francisco, ¿no? Ah, fíjate. Ya la están viendo, ¿no? Sí. Sí, ya. Entonces, Bueno, sí, lo que, Francisco. lo que comentaba es que en aquella época, en nuestra época de misioneros, recuerdo que había un folleto que era el estandarte, básicamente. De hecho, era el que yo personalmente tomaba como para predicar el evangelio, ¿no? Era como que de aquí me basaba con la pregunta, ¿no? A las personas con las que contactábamos, ¿no? ¿Sabía usted que Jesucristo estuvo en América? Y la gente, no, no, no. Ah, pues mire, este folleto habla acerca de esto. Entonces, me acuerdo que era un amarillo, si no lo recuerdan bien, pero yo lo recuerdo perfecto, era un folleto amarillo donde estaba Jesucristo, tenía en las espaldas unas pirámides. Entonces, este concepto de Jesucristo en América fue el que más a mí me marcó y obviamente las personas de México, donde yo serví como misionero, ¿verdad? En el estado de Tamaulipas, se identificaban. Se identificaban porque, primero, porque yo era mexicano, obviamente. Segundo, porque les estaba hablando de un concepto nuevo que para mí convencerme de que era así y descubrirlo y sentirlo y saber que era verdad y transmitirlo, bueno, fue algo que me ayudó bastante en el tiempo de mi misión. Entonces, este tema de pertenencia, de pertenencia en lo que es la iglesia y la cultura, y lo que te digo que me pasó con esto que me dijeron en el Caribe, oye, tú eres el mero bueno. Entonces, eso era en aquel momento. ¿Cómo es ahora? No lo sé, no lo sé. O sea, han cambiado muchas cosas. De hecho, la doctrina, bueno, no la doctrina, no, la doctrina no ha cambiado. Lo que ha cambiado es la manera de predicar. Antes había un manual de liderazgo muy bueno, que es el manual misional, el rosado, ustedes lo conocen bien, el modelo de compromiso. O sea, ese era un manual
que yo después de muchos años, después de la misión, lo ocupé como algo personal de liderazgo en donde yo trabajaba. Ahora se llama, creo que, Predicad mi evangelio, no sé cómo se llama ahora, Moisés. Sí, así se llama. El nuevo sistema. Ya, de hecho, yo veo a los misioneros ahora diferentes. Ya uno cargaba como que sus escrituras en una mochila. No, ahora andan solamente con el libro de Mormón en la mano, lo he visto. Me parece muy curioso. ¿Por qué? Pues porque obviamente pues, la iglesia recibe revelación, está en constante, es una iglesia totalmente dinámica, no es estática. Entonces, habría que ver en este momento cuál es el foco principal. Cada profeta, cada presidente de la iglesia tiene algo como que lo caracteriza, ¿no? Yo recuerdo que en la época del presidente Hinckley eran los templos. Y no hay otro país en Latinoamérica que tenga más templos de la iglesia que México. O sea, la verdad no lo sé. Hay otros. En el Caribe, por ejemplo, solamente estaba el templo de República Dominicana. Ya se dedicó el de Haití, un pueblo que la verdad, si algún haitiano me escucha, sabe lo que le voy a decir. Una pobreza inmensa. Y después ahorita ya Puerto Rico también o sea, hay muchos templos, pero en México yo creo que se ha adquirido más esta cultura. Los mexicanos se han identificado bastante con la iglesia. ¿Por qué? Pues porque habla acerca de nosotros como la manitas, ¿no? O sea, va por ahí el tema, ¿no? Ok, bueno, fíjense, me acaban de avisar que está por concluirse nuestra sesión. No sé, me da la impresión que fue muy rápido el asunto. La que estuvimos, la que no estuvimos conectados duró más tiempo conectada. ¿Cómo cerramos, Moisés? Rápidamente, tienes como 2 minutos. Sí, gracias. Mira, hay una situación que dentro de la conversación que yo estoy analizando, y es el hecho de tener raíces. Para mí es una forma importante en ciertos aspectos, pero en otro sentido, para mí es una situación generalizada en donde quiera que estés. Es decir, si eres de aquí, de allá o de más allá, para mí no es un concepto de raíz, es un concepto diferente, lo veo de una manera muy diferente. Yo sé, cuando hablo de raíz me refiero al sentimiento de estar en un lugar, al sentimiento de ser lo que fui o lo que estoy, de ser lo que fui allá en un lugar. Pero realmente no existe eso para mí, porque nosotros podemos estar y ser en cualquier lugar lo que queramos ser. Y me refiero a eso con el afán con el propósito de definición y de poder ser diferente en un lugar o en otro lugar, y tener conceptos contemporáneos, conceptos modernos, conceptos que te permitan desarrollar lo que tú crees ser. Eso es lo que yo pienso. No te escuchamos. Said, no te escucho, Said. ¿Cómo cerramos, Francisco? Perdón, tenía apagado el micrófono. Hay que comprar su libro, les decía, y cerramos, Paco. Me parece que la investigación que existe, Said, está bien profunda, ¿eh? No, sí. No es solamente es un ensayo, ¿no? Es una investigación, no sé cómo llamarle. No tengo las palabras correctas, pero me parece que es bueno profundizar en este tipo de cosas, porque no solamente hay tanta información regada, dispersa, que hay que ser bien objetivos en recibirla, ¿no? O sea, no cegarse, ¿no? Y yo creo que, bueno, Said, que es un sociólogo de hueso colorado, desde la misión que lo conozco, que se la pasaba investigando cosas y todo ese rollo, ya me he dado cuenta por qué, ¿no? Pero yo creo que hay que investigar bastante, hay que documentarse. Algo que va a servir bastante para todas las personas que van a ver este programa. Hay un museo en México que se llama el Museo de Historia, ¿verdad? Que está en Chapultepec, Said. ¿Cómo se llama ese? El Museo de Historia del Mormonismo en México, en Aragón, enfrente del templo. No.
Ah, Hay un el Museo de Antropología e Historia. el Museo de Antropología e Historia. Si la persona, sobre todo si la persona ha leído el Libro de Mormón y se recorre este museo, va a entender muchísimo de lo que habla el Libro de Mormón. Eso lo viví yo cuando regresé de la misión. Alguien me invitó y fuimos en esa caminata por todo el museo y me pareció muy, muy interesante. De hecho, fue tanto así que en un día no nos dio para recorrer todo el museo. Ese museo tiene muchísima información. Hay mucha historia ahí y mucha historia que tiene que ver precisamente con lo que Said mencionaba también. Gracias, Said, por la invitación. Bueno, no, muchas gracias a los dos. Espero que todavía estemos ahí al aire. Cerramos, efectivamente, les invito a que lean el libro de Mormón, para que entiendan cómo hay un texto que habla de los antiguos americanos, ¿no? Y americanos que eran cristianos. Ahí se las dejo, pues, ¿no? Camaradas, les mando un abrazo. Buenísimo. Muchas gracias. Ya empezó el perico a dar lata. Es la alarma de que esto se tiene que Es la acabar. alarma de... Gracias Saludos, por su Said, tiempo. gracias. Saludos. Ustedes, un abrazo. Un Gracias. abrazo. Esta fue la Said, Bitácora cuídate. Antropológica número 24, segunda parte.